Papa y Antipapa. La investigación. Descifrar la nueva carta de Benedicto XVI al cardenal Ruoco. Y la segunda carta a la tarjeta, el cardenal Brandmüller. Parte 9. Con Andrea Cionchi. Ayer presentamos aquí la decodificación de la primera carta de su santidad Benedicto XVI al cardenal Brandmüller. Muchos lectores quedaron profundamente fascinados por la sutil lógica de Benedicto XVI y conmovidos por el dramatismo de la situación. Pero antes de proceder a la lectura razonada de la segunda carta, debemos dar una noticia exclusiva y muy reciente para la Iglesia. A través de las redes sociales, un lector español nos ha informado de que hace apenas unos días el Santo Padre envió al cardenal español Antonio María Rocco Valera, arzobispo emérito de Madrid, una nota de agradecimiento por una serie de videos en los que aparecía en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el 2011. El Papa Ratzinger escribió al cardenal Rocco, abre comillas. Una iglesia en la que tantos jóvenes se reúnen alegremente en torno al Señor no tiene nada que temer por su futuro, ni siquiera cuando llega un arco iris y trata de destruirlo todo. Cierra comillas. ¿Quién sabe a qué se refería el Papa Benedicto con este chaparrón? Quizás se refería a la lluvia que realmente se produjo o se refiere al golpe antipapal del que fue víctima y del que hemos escrito aquí, un poco como cuando Benedicto dice que el Papa es solo uno, sin explicar nunca cuál, una interpretación de dos caras. Nuestro lector español hace esta lectura, abre comillas. El Papa cuenta lo que está ocurriendo en estos momentos en la vida de la Iglesia, utilizando la metáfora de lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Lo que está ocurriendo es un intento de desintegración de los cristianos. La esperanza está en la semilla del futuro para la fidelidad y la reconstrucción de la Iglesia en una resistencia fiel. Cierra comillas. Dejamos libre la interpretación de la nota del cardenal Rocco, ya que solo puede haber una alusión que tome como referencia un hecho real. Procedemos, en cambio, a un trabajo mucho más técnico y sin ambigüedades sobre la segunda carta que el Papa Benedicto envió el 23 de noviembre del 2017 al cardenal Brandmüller, un viejo amigo, que sin embargo nunca quiso aceptar la idea de resignación, que como hemos visto, no es en absoluto tal. Al leer la carta en su totalidad, a primera vista, uno entiende poco o nada. Abre comillas. Su Eminencia, de su amable carta del 15 de noviembre supongo que puedo concluir que en el futuro no hará más comentarios públicos sobre el asunto de mi dimisión. Y por ello le doy gracias. Comprendo muy bien el profundo dolor que al final de mi pontificado ha causado en usted, como en muchos otros. Pero el dolor en algunos, y me parece que también en ti, se ha convertido en rabia, ya que no es solo de resignación, sino que se expande cada vez más hacia mi persona y mi pontificado en su conjunto. De este modo, un pontificado se devalúa y se disuelve en la tristeza por la situación de la Iglesia actual. De esta fusión surge poco a poco un nuevo tipo de agitación, para el que el pequeño libro de Fabricio Grasso, La renuncia, podría convertirse en emblemático. Todo esto me llena de preocupación y por eso mismo, el final de su entrevista con el FAS me ha dejado muy disgustado, porque al final solo puede promover el mismo tipo de ambiente. Recemos, como usted lo dice al final de su carta, para que el Señor venga en ayuda de su Iglesia. Con mi bendición apostólica soy suyo, Benedicto XVI. Cierra comillas. Ahora, al igual que con la primera misiva, procedemos a la anatomía del escrito, a su descodificación, párrafo a párrafo. Primer párrafo. Su Eminencia, de su amable carta del 15 de noviembre supongo que puedo concluir que en el futuro no hará más comentarios públicos sobre el asunto de mi dimisión. Y por ello le doy gracias. Comprendo muy bien el profundo dolor que al final de mi pontificado ha causado en usted, como en muchos otros. Pero el dolor en algunos, y me parece que también en ti,
se ha convertido en rabia, ya que no es solo de resignación, sino que se expande cada vez más hacia mi persona y mi pontificado en su conjunto. De este modo, mi pontificado se devalúa y se disuelve en la tristeza por la situación de la iglesia actual. Descodificación del párrafo. Gracias por no hablar más en público de mi renuncia. Tu dolor, por lo que junto con otros crees que es el fin de mi pontificado, se ha convertido ahora en ira, no solo por mi persona, sino también por mi pontificado en su totalidad. Ahora bien, si el Papa Benedicto se refería a su propio pontificado ya pasado, ¿cómo podría el enfado del cardenal dirigirse al pontificado anterior? Dado que al cardenal le gustaba tanto que se apenaba por su supuesto final. Estrictamente hablando, la ira del cardenal Brad Müller solo debería dirigirse a la persona de Ratzinger, que había puesto fin a un excelente pontificado. El Papa Benedicto, en cambio, está revelando al cardenal que su pontificado Continúa. está en curso, aunque de forma diferente, Y oculta. porque ha seguido siendo el Papa. Lo confirma inmediatamente después. Abre comillas. Con vuestro enfado, hoy devaluáis y consideráis disuelto mi pontificado, que de hecho continúa, aunque he tenido que retirarme del gobierno de la iglesia, dejándolo tristemente en mano de los usurpadores. Segundo párrafo. De esta fusión surge poco a poco un nuevo tipo de agitación, para el que el pequeño libro de Fabricio Grasso, La renuncia, podría convertirse en emblemático. Descodificación del párrafo. Usted está disolviendo mi pontificado, y esto produce una nueva agitación. Ahora bien, el contenido del libro de Grasso es dirimente. La agitación expresada en el libro es que los católicos pueden estar desorientados con dos papas, considerados ambos válidos, pero el papa se ha quedado y es uno solo. Benedicto XVI. Además, el subtítulo emblemático de la portada del libro de Grasso es ¿Dios está derrotado? la misma pregunta que se hacen muchos católicos angustiados. Pues no, Dios no ha sido derrotado, Asegura Benedicto XVI. porque yo sigo siendo el Papa. Tercer párrafo. Todo esto me llena de preocupación, y por eso mismo, el final de su entrevista con el FAS me ha dejado muy disgustado, porque al final solo puede promover el mismo tipo de ambiente. Recemos, como usted lo dice al final de su carta, para que el Señor venga en ayuda de su iglesia. Con mi bendición apostólica soy suyo. Benedicto XVI. Descodificación del párrafo. Me preocupa que considere disuelto mi pontificado. Pero veamos ahora lo que hace el cardenal Brad Müller al final de la entrevista citada anteriormente, aquí, ante la siguiente pregunta. ¿Cree realmente que es concebible un cisma? Tarjeta Brad Müller responde: que Dios lo impida. La respuesta del cardenal molesta a Benedicto XVI porque Dios ha permitido varios cismas en la historia para purificar la iglesia de la herejía, para mantenerla fiel a la enseñanza de Cristo. E íntegra en la sucesión petrina. El Papa Ratzinger, de hecho, no abdicó específicamente para producir un cisma en este sentido, como lo hemos ilustrado aquí. Este concepto lo reiteró también en su última entrevista en el Gender Correspondent. No se trata pues de separar a los buenos de los malos, sino de dividir a los creyentes de los no creyentes. Ergo, el temor del cardenal a un cisma molesta a Benedicto, porque solo promueve y perpetúa esa misma atmósfera de malestar Del libro de Grasso, según la cual Dios sería derrotado. con dos papas y considerarlos Por eso, verdaderos. haciéndose eco de lo que escribe el cardenal en su carta, Benedicto espera que el Señor venga en ayuda de su iglesia, La verdadera iglesia. de la que él es y sigue siendo el Papa. En la práctica, Benedicto XVI está pidiendo ayuda. Por si fuera poco, el Papa Ratzinger se despide del cardenal Brad Müller y le da Su bendición apostólica.
una prerrogativa absoluta del pontífice reinante, como se explica aquí. Para terminar, le saludó con un "Yo soy tu Benedicto XVI". Es fácil suponer que quiere decir "Soy tu Papa, Benedicto XVI", ya que este es su nombre pontificio, el que ha querido conservar. Estas dos cartas son un ejemplo típico de cómo está organizado el Código Ratzinger. Pasajes lógicos, referencias a otras declaraciones, Uso infalible del lenguaje. es solo una de las docenas de mensajes compuestos de un modo y dispersos a lo largo de los últimos 8 años, de la que le presentaremos una larga serie. No lo dude. Son por tanto cuestiones sutiles en las que hay que hacer un pequeño esfuerzo racional. La tentación puede ser, por un toque de pereza, La de desestimar el asunto como conspiraciones fantasiosas, según un guión abusado. Por lo que proponemos la opinión de un catedrático, el profesor Antonio Sánchez Sáenz, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla. Abre comillas. Estimado Sionchi, su refinada interpretación, descifrando las cartas de Benedicto XVI al cardenal Brandt Müller, es realmente excelente. Cabe preguntarse por qué Benedicto XVI no habla con más claridad. Cada vez pienso más que no dejarían pasar ninguna de sus cartas si los responsables de su control encontraran en ellas alguna pista en la cual advirtiera que se encuentra en un asiento impedido. Por eso debe ser tan sutil. Cierra comillas. El profesor responde así a una pregunta que se repite una y otra vez. Entonces, ¿por qué no puede hablar Benedicto? No puede porque el 11 de febrero del 2013 nos hizo entender con la declaratio que su presidencia está impedida y no puede comunicarse libremente ni ejercer su ministerio. Es decir, el ejercicio práctico del poder al que ha declarado que renuncia de facto. Si al final os habéis convencido, si habéis entendido y queréis hacer un servicio a la verdad, seáis laicos o creyentes, haced circular estos artículos y testimoniad que vosotros también habéis captado y entendido la forma de comunicar del Papa, al que se le ha impedido gobernar. Es una cuestión de honestidad y legalidad que va más allá de cualquier opción de fe. Para los que se perdieron los episodios anteriores, aquí está la investigación desde el principio. Papa y antipapa. La investigación. Descifrar la nueva carta de Benedicto XVI al cardenal Ruoco. Y la segunda carta a la tarjeta, el cardenal Brandt Müller. Parte 9. Con Andrea Sionchi.